con coronavirus. Hemos designado un total de 1.888 nuevos empleados asistenciales y 395 empleados administrativos. Además, estamos dando un seguimiento constante a todos los casos. Para ello, hemos coordinado más de 15.000 visitas domiciliarias con 150 brigadas. Habilitamos plazas de aislamiento y hemos ampliado nuestro inventario de medicamentos que se entregan de manera gratuita a todo el que la necesite. Simultáneamente, ampliamos la capacidad de nuestros laboratorios para realizar pruebas del coronavirus y cada día se hacen más pruebas rápidas y PCR. Además, somos uno de los 11 países del mundo que realizan estas pruebas de forma totalmente gratuita, tanto en laboratorios públicos como privados. Por todo esto, el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos señaló recientemente que la República Dominicana es de los países de las Américas que mejor ha respondido ante este reto. Y lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, actuando de manera simultánea en los 4 frentes a los que hay que dar respuesta en nuestro país. Me refiero a la situación sanitaria, la social, económica y política. Por eso quiero hacer nuevamente un especial reconocimiento a todo el equipo de salud, a nuestros militares, policías y demás servidores públicos, a los empresarios y trabajadores del sector privado que se han mantenido dando servicio, a nuestro liderazgo político y social y, por supuesto, a toda la población dominicana, que cada uno, cumpliendo con sus responsabilidades, ha dado lo mejor de sí para enfrentar esta amenaza del coronavirus. Pueden sentirse orgullosos. Su esfuerzo no ha sido en vano. Y ahora debemos honrarlo manteniendo bajo control esta pandemia. Porque efectivamente, frenar la epidemia no es lo mismo que eliminarla. Eso solo será posible cuando el mundo cuente con una vacuna efectiva. Por eso, tras haber logrado estos avances, nos disponemos a entrar de forma escalonada en una nueva fase, la que hemos dado en llamar convivir con el COVID-19 de forma segura. Y lo hacemos también porque somos muy conscientes de que buena parte de nuestro tejido económico está formado por MIPYMES y trabajadores independientes que están al borde de su capacidad de sobrevivencia por esta situación. Sin embargo, esta transición se debe hacer de forma ordenada y gradual. Por eso, durante las próximas semanas, seguirá siendo necesario mantener el estado de emergencia. Y en este sentido, tras obtener la aprobación por parte del Congreso de la República, he firmado el decreto que amplía por 15 días el estado de emergencia en todo el territorio nacional. Asimismo, les informo que el gobierno ha hecho llegar al Poder Legislativo el 4º informe de gestión del estado de emergencia, donde están consignadas todas las acciones realizadas en el último periodo. De la misma forma, firmé el decreto que extiende el toque de queda por 15 días adicionales. Y quiero anunciar que el horario de este toque de queda será a partir del lunes 18, de lunes a sábado de 7 de la tarde a 5 de la mañana y los domingos a partir de las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Antes de pasar a explicar las fases de la desescalada, es importante señalar que cada paso que demos dependerá estrictamente del comportamiento que muestre el anterior. Entre una fase y la siguiente nunca habrá menos de 14 días, tiempo suficiente para observar el desarrollo de la fase anterior y su impacto en la crisis sanitaria. Es decir, si la fase 1 no se cumple con responsabilidad, no podremos pasar a la fase 2. Además, debemos tener en cuenta que aun si vamos avanzando en la apertura durante todas las etapas que vendrán, debemos mantener en todo momento lo que se ha denominado primer y segundo nivel de prevención. El primer nivel incluye el distanciamiento físico, evitar aglomeraciones, uso obligatorio de mascarillas, tanto en el trabajo como en las calles o en cualquier lugar público, además del lavado de las manos. Recordemos que ninguna otra medida reemplaza o elimina la necesidad de estas precauciones.
Estas son rutinas que deberán acompañarnos siempre en nuestra vida diaria. Se trata de un cambio cultural necesario que no tiene por el momento marcha atrás. El segundo nivel de prevención es la cuarentena voluntaria para la población de mayor riesgo. Esto quiere decir que deberán permanecer en sus hogares los mayores de 60 años y los pacientes crónicos o con enfermedades de alto riesgo. Este segundo piso tampoco guarda relación con las medidas de desescalada y debe ser permanente mientras no termine el brote de coronavirus. Estas medidas de prevención son las que nos permitirán iniciar de manera escalonada y segura la esperada reactivación de los sectores económicos. A continuación les informo, ahora sí, de las nuevas medidas que comenzarán la próxima semana. El gobierno ha previsto 4 fases de desescalada. En concreto, el próximo miércoles 20 de mayo se pondrá en marcha la primera fase. En esta se permitirá operar parcialmente a las empresas de acuerdo a su tamaño y al número de empleados. Así, en las microempresas que pueden tener hasta 10 empleados, podrán trabajar hasta 5 empleados o no más del 50% de su personal. En las pequeñas, que son aquellas de entre 10 y 50, podrán trabajar un mínimo de 10 personas o no más del 50% de sus empleados. Mientras que las empresas medianas y grandes deberán operar con un máximo del 25% del personal en la primera fase. Por su parte, el sector público comenzará a laborar también con el 50% del personal, quedando autorizados los incumbentes de las diferentes instituciones a incrementar ese porcentaje si las necesidades así lo demandan. Informamos también que a partir de la misma fecha comenzará a operar únicamente el transporte público estatal, es decir, el metro, teleférico y ONSA, en horarios de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Este transporte operará aproximadamente al 30% de su capacidad y el uso de mascarillas será obligatorio en todo momento. Además, los usuarios deberán permanecer distanciados y en silencio, evitando socializar dentro de los mismos. La circulación de las unidades de transporte colectivo privadas se activarán en la fase siguiente, de acuerdo a cómo vaya evolucionando la situación. Para evitar las aglomeraciones en las horas pico, se establece asimismo la obligatoriedad de horarios diferenciados. A las 7 de la mañana comenzarían a operar los supermercados, farmacias, sector construcción, industrias y empresas de transformación, incluidas las zonas francas de exportación. También iniciarán a esa hora la minería, las canteras, la actividad agropecuaria y agroindustrial y la actividad de puertos y aeropuertos, que seguirán recibiendo únicamente transporte de carga y vuelos ferry. A las 8 comenzarán a trabajar los empleados del sector público y a las 9 de la mañana entrarían en funcionamiento otros comercios como ferreterías, concesionarios de vehículos, talleres, sector financiero, tiendas de muebles y electrodomésticos, tiendas de tejidos y confecciones, etc., además del sector servicio. Cabe resaltar que durante esta fase se mantienen cerradas las fronteras tanto marítimas como terrestres y aéreas. En todos los sectores, sin excepción, la vuelta al trabajo irá acompañada de la aplicación de protocolos obligatorios de prevención. Se ha establecido un protocolo general en consenso con el sector privado que ya se ha estado preparando para este momento, que incluye, además de medidas de distanciamiento, higiene y prevención, la realización de pruebas de COVID-19 y tomas de temperatura. Asimismo, se ha establecido protocolos específicos para los diferentes sectores adaptados a cada una de las actividades. Los detalles de cada uno de estos protocolos serán hechos públicos puntualmente por la Comisión de Alto Nivel en las próximas horas. Insisto, de la correcta aplicación de estas medidas dependerá que podamos seguir avanzando en las siguientes fases de la desescalada y el gobierno será estricto en su aplicación. Por esta razón, las autoridades también tienen instrucciones estrictas de vigilar permanentemente y actuar con rigor en caso de incumplimiento de las medidas establecidas, pudiendo llegar a arrestar a los infractores y cerrar los establecimientos con autorización para operar que no cumplan con las medidas de distanciamiento social e higiene. Así, si todo evoluciona favorablemente,
el miércoles 3 de junio podrá iniciar la fase 2. Cabe resaltar que por el momento se está contemplando únicamente el regreso al trabajo, pero aún no estamos en condiciones de hablar de una fecha de reapertura para las actividades que involucran alta densidad de personas. Por tanto, no se abrirán aún los espacios de entretenimiento o recreación como cines, teatros, gimnasios, eventos artísticos, deportivos y culturales, así como marchas, mítines y caravanas, plazas comerciales, juegos de azar y el sector hotelero, entre otros. Asimismo, los restaurantes continuarán abiertos para pedidos y entregas a domicilio. En cuanto a los centros educativos, permanecerán cerrados por el momento y deberá reunirse el Consejo Nacional de Educación para dictaminar las nuevas fechas del calendario escolar y establecer las estrategias a seguir para el futuro. Por su parte, el Ministerio de Educación Superior informará las disposiciones futuras para las instituciones de educación superior. En las próximas horas, la Comisión de Alto Nivel también explicará en detalle el contenido de las 4 fases de la desescalada. Dominicanos y dominicanas, entendemos que esta desescalada que ahora comienza contribuirá a aliviar la situación económica de cientos de miles de familias y a reactivar paso a paso la economía. Afortunadamente, logramos llegar hasta aquí sin cerrar completamente la actividad económica en nuestro país y entendemos que esto permitirá una recuperación más rápida porque siguieron funcionando sectores clave como el energético, combustibles, minerías, telecomunicaciones, la cadena completa de producción y distribución de alimentos, la cadena de producción y distribución de medicamentos y de manera parcial las zonas francas de exportación, todo el sector agropecuario, así como los puertos marítimos, entre otros. Sin embargo, como también somos conscientes de que muchos hogares aún siguen en dificultades, hoy quiero anunciar nuestra decisión de seguir apoyando a la población. En este sentido, la Comisión para Asuntos Sociales, que está haciendo llegar alimentación a las familias más vulnerables, continuará haciéndolo al mismo ritmo. No dejaremos a esas familias solas, de eso pueden estar seguros. Asimismo, hemos decidido ampliar durante un mes más todos los planes de apoyo a los hogares, es decir, que tanto el programa Quédate en Casa como el programa FASE continuarán activos durante el mes de junio. Además, en el caso del programa FASE, hemos decidido flexibilizar algunas disposiciones para poder apoyar a más trabajadores. Como quizás recuerden, hasta ahora, para que una empresa pudiera incluir sus empleados en fase 2, no podía tener un solo trabajador suspendido. Sin embargo, a solicitud de las asociaciones empresariales, hemos decidido que a partir del 1 de junio, una misma empresa pueda tener trabajadores suspendidos acogidos a fase 1 y trabajadores con contratos de trabajos activos acogidos a fase 2. Esta decisión se toma porque esperamos una recuperación de la demanda de bienes y servicios que permitirá aumentar la plantilla de trabajadores activos y revocar su suspensión. Así, gracias al alivio en los costos de nómina que supondrán estas ayudas, incentivamos que el trabajador vuelva a recibir su salario completo y a realizar su cotización completa a la tesorería de la Seguridad Social. En adición, hemos decidido incorporar al programa FASE en cualquiera de sus modalidades a los trabajadores de medios de comunicación, restaurantes, heladerías, centros de odontología y estética, empresas de seguridad privada y veterinaria, entre otros sectores. De igual forma, permitiremos que los trabajadores de las universidades puedan acogerse también a la modalidad de fase 2. Con los programas FASE y Quédate en Casa, hemos llevado apoyo a más de 2,3 millones de hogares dominicanos. Sin embargo, como nuestro objetivo sigue siendo que nadie quede en desamparo, hoy les anuncio un nuevo programa de apoyo a los trabajadores independientes o trabajadores por cuenta propia, PATI. El programa PATI está dirigido a esos trabajadores que día a día se ganan el sustento de sus familias en negocios independientes y que no han podido trabajar
por las medidas de distanciamiento social impuestas por la pandemia. A esos trabajadores se les facilitará una transferencia transitoria mensual de 5,000 pesos a sus cuentas bancarias. Para ubicarlos, hemos identificado una base de datos de personas con esta condición y que tienen préstamos con el sistema financiero formal. Cabe señalar que al igual que en los demás programas creados para paliar la situación generada por el COVID-19, no recibirán el aporte del programa PATI aquellos trabajadores independientes elegibles que ya están siendo beneficiados por cualquier otro programa, especialmente por el programa Quédate en Casa. Amigos y amigas, si me lo permiten, quisieran dirigirme ahora a las decenas de miles de dueños de micros y pequeñas empresas que generan cientos de miles de empleos y que constituyen una parte fundamental del tejido económico dominicano. Sé que muchos de ustedes están pasando dificultades y preocupados por el futuro que se avecina. Por eso hemos acordado con el Banco Central, la Superintendencia de Banco y la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana la constitución de un fondo de garantías al financiamiento para beneficiar a las micros y pequeñas empresas. Este fondo, junto a las demás medidas aprobadas por la Junta Monetaria, permitirá la canalización de decenas de miles de millones de pesos en préstamos a las micros y pequeñas empresas, tanto para refinanciar sus préstamos actuales en mejores condiciones como para tener acceso a nuevos préstamos especializados. Es decir, de esta forma no solo garantizamos recursos para las MIPYMES, sino que los obtendrán con tasas de interés más bajas. Este fondo, que contará con el apoyo técnico de organismos multilaterales, permitirá avalar una cartera de hasta 125.100 millones de pesos, compuesta por préstamos actualmente vigentes y préstamos nuevos dirigidos a las pequeñas y microempresas. En este esquema, el gobierno estaría dando avales por hasta el 50% de la cartera elegible, mientras que la banca estaría asumiendo el 50% restante. Podrán beneficiarse más de 210,000 micros y pequeñas empresas que tenían préstamos comerciales con calificación de A y B al 29 de febrero de este año y que pertenecen a los sectores de comercio, construcción, turismo, enseñanza, manufactura, transporte, almacenamiento y agropecuaria, entre otros. Adicionalmente, y en atención a la necesidad de aliviar el flujo de pagos de las pequeñas y microempresas, estamos instruyendo al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Impuestos Internos para que estas empresas puedan liquidar el ITEVIS producto de sus ventas diarias sobre una base trimestral en lugar de mensual, como forma de quitarle presión a su flujo de efectivo. En las próximas horas, la Comisión Económica estará explicando en detalle todas estas medidas de apoyo a nuestro tejido productivo y de nuestros trabajadores. Pueblo dominicano, el miércoles iniciamos una primera etapa en la que recuperaremos poco a poco espacio a la normalidad y entramos en lo que se ha dado en llamar la covidianidad, es decir, nuestra vida cotidiana en convivencia con el COVID-19. Lo hacemos siguiendo las nuevas disposiciones de la Organización Mundial de la Salud, que indican que la mejor estrategia es aprender a vivir con esta situación para lograr ese deseado equilibrio entre preservar la salud y garantizar el bienestar de la gente, evitando el colapso económico. Estamos transitando pues una delgada línea, esa en la que no podemos poner en peligro la salud de todos, ni condenar a nuestros pequeños empresarios y trabajadores a la pobreza. Por eso, debo insistir en que solo la responsabilidad compartida logrará que cada etapa pueda ir desarrollándose sin peligro y así podamos avanzar hacia la rápida recuperación de nuestra economía y nuestro bienestar sin tener que dar pasos hacia atrás. Y quizás lo más importante que debemos tener en cuenta en esta desescalada es que nuestra respuesta personal y familiar es más importante ahora que nunca. Es decir, ahora más que nunca depende de cada uno de nosotros que las cosas salgan bien. Les pido encarecidamente
que no perdamos la perspectiva. Solo porque la pandemia no ha llegado a nuestro barrio o a nuestra familia, no podemos creernos que somos inmunes. Recuerden que este virus ha acabado ya con la vida de 428 personas en nuestro país. No podemos dejarnos llevar por el entusiasmo. Desde Chile hasta Alemania, hemos visto numerosos ejemplos de países que, habiendo conseguido tasas muy bajas de reproducción del virus, han relajado demasiado rápido las aperturas y han visto obligados a dar marcha atrás. Por tanto, si vamos a reiniciar nuestras actividades, debemos hacerlo con la máxima responsabilidad, conscientes de los riesgos que este paso entraña. No debemos bajar la guardia, al contrario, este momento debe servirnos para ver lo importante que es cumplir con las medidas que hemos tomado, para valorar lo que hemos logrado y no dejar que se pierda. Por su parte, las autoridades de salud seguirán llevando a cabo desde la Plataforma Integral de Inteligencia Epidemiológica del C5I un monitoreo diario de la actividad de contagio en cada lugar y, de acuerdo al comportamiento que se vaya observando, iremos tomando las medidas que se consideren necesarias. Señoras y señores, les decía al principio que estamos dando respuesta a 4 desafíos simultáneos. El desafío de mantener la epidemia bajo control, el desafío de reactivar el aparato productivo, el de seguir atendiendo las necesidades de la gente y, por último, el desafío político, que supone garantizar que se realicen las elecciones presidenciales y congresuales previstas para el 5 de julio próximo. Como saben, la situación de emergencia obligó a la Junta Central Electoral a posponer los comicios para que así puedan celebrarse con las debidas garantías, tanto para la salud pública como para el ejercicio del derecho al sufragio de los ciudadanos. El Poder Ejecutivo, por supuesto, acogió esta resolución de la Junta Central Electoral y estaremos apoyando todas las disposiciones que sean necesarias para que sea posible su celebración de forma totalmente segura para la población. Tenemos un compromiso con la democracia de nuestro país, con los plazos y procesos establecidos por nuestra Constitución y con el ejercicio de la soberanía popular por parte de la ciudadanía. De manera que pueden estar seguros, pondremos todo de nuestra parte para que el pueblo dominicano pueda ejercer su derecho al voto de acuerdo a los más altos estándares de transparencia y legitimidad. Dominicanos y dominicanas, el próximo 16 de agosto tendrán nuevas autoridades, las que la ciudadanía haya elegido libremente en las urnas. Y esas nuevas autoridades tendrán el reto de salvaguardar no solo la vida y la seguridad del pueblo dominicano, sino también el bienestar y la estabilidad que hemos logrado defender incluso ante la amenaza más grande del último siglo, que ha sido esta pandemia. Vendrán nuevos y complejos desafíos: la protección de los más vulnerables tras la pandemia, el apoyo decidido a las MIPYMES, la completa reactivación de los sectores productivos, el futuro del turismo, la aceleración de la digitalización y el teletrabajo. Y sin duda, será más necesario que nunca contar con un liderazgo responsable, preparado, capaz y decidido, que ponga por encima de todo las necesidades del pueblo dominicano. Confío plenamente en que, con la ayuda de Dios y con el apoyo de este pueblo, que ha dado muestra de su madurez y sensatez, la República Dominicana saldrá adelante y saldrá fortalecida. Señoras y señores, nadie pensaba que en esta fecha me encontraría hablándoles de esta pandemia. Todos esperábamos que esta fuera una jornada electoral y que estaríamos como país celebrando nuestra democracia, no administrando esta crisis. Nadie imaginaba los sacrificios personales y económicos que nos veríamos obligados a realizar para superar esta situación. Sin embargo, también en la adversidad nos dejan lecciones que son valiosas. Esta pandemia nos ha mostrado lo importante que es la unión y la solidaridad de un pueblo. Nos ha recordado que ante los grandes problemas, el sálvese quien pueda no vale, porque nadie puede ponerse a salvo solo.
No importa si eres joven o anciano, si eres hombre o mujer, rico o pobre. Todos dependemos de todos y necesitamos de todos. Esta crisis nos ha enseñado también lo importante que es estar preparados. Nos ha recordado que tener una red de salud pública capaz de dar respuesta es ahora más que nunca la diferencia entre la vida y la muerte. Y que contar con un equipo humano comprometido y capacitado es lo único que garantiza una respuesta oportuna y eficiente. Esta pandemia nos ha hecho ver claramente que un sector productivo capaz de alimentar a todo un pueblo es el sostén imprescindible de una nación y debe priorizarse siempre. Que contar con un sector empresarial y un liderazgo social responsable y con visión de país es una condición indispensable para afrontar cualquier dificultad. Que incorporar las tecnologías de la información a la gestión pública y dar acceso a ellas a toda la población no es un capricho, sino una cuestión de primera necesidad. En definitiva, esta crisis nos ha confirmado que nuestro país está avanzando en el camino correcto, fortaleciéndose en unidad, convirtiéndose en una República Dominicana cada vez más justa, más solidaria, más moderna, más capaz de enfrentar cualquier dificultad, incluso esta que nadie imaginaba. No es el momento de celebrar aún la victoria frente al virus, por supuesto que no, pero sí lo es el de hacer un breve repaso de lo que hemos vivido, de estos últimos meses, revisar todo lo que se ha hecho, echar un vistazo a los resultados y al menos sentir un respiro de alivio, una brisa de esperanza, porque entre todos estamos haciendo un gran trabajo. En los últimos 2 meses, los dominicanos hemos dotado de sentido nuevamente a palabras que parecían gastadas. Palabras como solidaridad, fortaleza y responsabilidad. Palabras como entrega, servicio y sacrificio. Palabras como familia, amor y esperanza. Hemos tenido que volver a pensar en lo que es realmente importante, en separar claramente lo superfluo de lo imprescindible, lo accesorio de lo vital, lo urgente de lo que puede esperar. En ese proceso muchas cosas han cambiado en nuestro día a día. Ahora hablamos más seguido por teléfono con nuestros seres más queridos. Ya no dejamos para mañana esas cosas que antes parecía que podíamos hacer en cualquier momento. Volvemos a darle valor a los pequeños detalles que antes dábamos por supuestos. Muchos dicen que después de esta pandemia el mundo no volverá a ser el mismo. Ninguno de nosotros volverá a ser el mismo. Y yo quiero creer que así será. Porque después de todo esto descubriremos que somos mejores. Mejores porque hemos aprendido de lo que somos capaces en lo grande y en lo pequeño, en nuestro hogar y frente al mundo. Mejores porque estamos logrando salir adelante con entrega y con unión. Mejores porque con humildad y sacrificio, como nos enseña nuestro Dios Todopoderoso, lograremos salir fortalecidos como nación y como pueblo. Muchas gracias y buenas noches. Un discurso de 35 minutos del presidente Medina en el que dijo que hay que abrir de forma escalonada en lo que se llama convivir con el COVID-19 de forma segura, todo en 4 fases. 4 fases que, aparte del toque de queda, que ahora será de lunes a sábado de 7 de la noche a 5 de la mañana y el domingo de 5 p.m. a 5 de la mañana, pues dijo que a partir del próximo miércoles, empresas según su tamaño y número de empleados comenzarán a operar. Las que tienen 10 empleados o menos pueden laborar 5 personas, las que tienen 10 a 50 10 empleados o no más del 50%, las medianas y grandes empresas un máximo de un 25% del personal y el sector público 50% del personal. Se activa también el transporte público de 6 de la mañana a 6 de la noche, activado el metro, la onza y el teleférico, operando con los distanciamientos y en silencio para prevenir los contagios. Igualmente dijo que el transporte colectivo privado ya será para la segunda fase. También habló
de que será el horario escalonado también. A las 7 de la mañana comenzarán los supermercados, farmacias, la construcción, zona franca, minería, las canteras, agropecuaria y aeropuertos. A las 8 de la mañana comenzarán el personal de las oficinas públicas, o sea, los empleados públicos, y a las 9 de la mañana ya los demás comercios. Dijo que lo que se mantiene cerrado por el momento son las actividades de cines, teatros, los gimnasios, eventos artísticos, las plazas comerciales, juegos de azar, hoteles, restaurantes, y que estos solo podrán seguir operando para los delivery. En términos económicos, amplió y flexibilizó un poco el programa FASE. Ya pues se incluirán empresas que tienen tanto empleados suspendidos como empleados contratados. Igualmente se van a incorporar a medios, restaurantes, estética, odontología, veterinarias, y trabajadores de universidades también se podrán inscribir en fase 2. Y también hay un apoyo para los trabajadores, mucho que se han quejado, los trabajadores independientes. Este programa se llama PATI, y pues se le depositará 5,000 pesos a esos empleados independientes que han sido identificados mediante una base de datos con esta condición y que tienen préstamos formales con el sistema financiero. Igualmente habló de un fondo especial de 200,000 millones de pesos para las micro y pequeñas empresas. Esto es para beneficiar a estas empresas con préstamos para refinanciar préstamos actuales o nuevos préstamos. Esto, un resumen básico de lo que dijo el presidente. Ahora sí, quiero entrar a nuestros panelistas aquí para que nos hablen de lo que esperaban y de lo que habló. Iniciamos con Bernardo Vega, porque mayormente fue en términos económicos. Y Bernardo, quiero saber tu opinión de lo anunciado por el presidente Medina. Bernardo, frisado. A lo mejor vamos a tener que llamarlo vía telefónica, el internet no cooperando con nosotros. Pero bueno, sí, vamos a hablar con el doctor Núñez, el infectólogo, doctor Núñez, y también con el doctor Alejandro Báez. Adelante, doctor Núñez. ¿Qué piensa de las medidas? Obviamente, pues pudiera haber una preocupación de que pudieran aumentar los casos inicialmente, pero ¿qué piensa de estas medidas? Bueno, no sé si recuerdas, Alicia, de que en el primer programa que hicimos contigo, ya en ese momento dijimos que desde ese momento había que comenzar a pensar cómo regresar a la sociedad, que ninguna sociedad puede sostenerse en el tiempo sin actividad económica, porque no solamente los individuos necesitan recursos, el gobierno mismo necesita recursos para poder mantener la salud y poder sostener el gasto extra que epidemias como esta generan. De manera que para mí, por un lado, fue de mucho placer escuchar que ya la actividad económica se va a reiniciar, porque era algo que yo estaba esperando que se pudiera anunciar prontamente. Obviamente había un periodo inicial de entender lo que estaba pasando, de organizarte y organizar tu campaña, pero pasado ese periodo, yo creo que se hizo más o menos evidente algo que el presidente mencionó hoy, era que íbamos a tener que aprender a vivir con el coronavirus, y que eso no era necesariamente algo como descabellado pensarlo, porque a principios de febrero un artículo publicado por la revista New England Journal de Estados Unidos, una de las revistas más prestigiosas, hablaba de que la mortalidad del coronavirus al final no iba a ser más de un 1%. Eso fue ya en febrero. Entonces, si en febrero sabíamos eso, ¿qué fue lo que causó esta distorsión de los números que todavía hoy en día seguimos pensando que quizá la mortalidad anda por un 6 tanto, o 10 o 13 para España, o 13 para Italia? Bueno, la realidad es que los cálculos no se hacen como la gente lo está haciendo. No es número de pacientes muertos versus número de pacientes diagnosticados al momento. Si tenemos una idea, y New York hizo esto, si tenemos una idea de cuántos pacientes potencialmente hay en la población, entonces ahora nosotros tenemos un número más real, y esto es algo que se hizo con New York y que la Universidad de Stanford publicó. Hace unos 10 días hubo un artículo publicado por la Universidad de Stanford que decía, "Stop the panic,
the numbers are in, o paremos el pánico que los números regresaron o ya llegaron. Y básicamente New York hizo estudios en las calles y postuló que posiblemente hay 2.7 millones de neoyorquinos infectados. Bueno, si tú le aplicas el número de muertes que ellos tienen en New York a 2.7 millones de habitantes, básicamente para el día en que Stanford hizo el cálculo, la mortalidad estaba en 0.1, 0.2. Al día de ayer yo volví a hacerla y estaba como en 0.8, todavía por debajo de un 1%. Con esa mortalidad, tú tienes que aprender a vivir porque nosotros tenemos problemas muchos más graves que esos a nivel mundial, de los cuales nosotros estamos ignorantes y estamos viviendo con ellos. Te voy a dar una sola cita y con eso termino. La Organización Mundial de la Salud estima que la contaminación ambiental es responsable de 7 millones de personas que mueren todos los años. Si tú haces el cálculo por día, eso es casi 20,000 personas diarias. Y vivimos en medio de la contaminación ambiental. El COVID no iba a llegar nunca a números como esos. Yo no quiero minimizar lo que esta epidemia causó, ni quiero minimizar el impacto emocional en aquellos que perdieron familiares cercanos. Lo que sí estoy diciendo es que la falta de perspectiva mundial generó un problema en el manejo de algo particular. Porque yo mencioné un solo índice, pero yo te puedo dar 8 o 10 índices de muertes anuales mucho mayores que lo que el COVID va a terminar haciendo este año y con los cuales nosotros vivimos. Entonces me gustó escuchar esa frase de parte del presidente. Vamos a tener que vivir con esto. Es una covidianidad. Y el COVID puede ser que se quede con nosotros como el virus del flu, que vaya y que venga, que vaya y que venga, hasta que quizás aparezca la vacuna. Sin duda tendremos que vivir, así es, con el COVID. Al doctor Alejandro Báez, el lunes pasado la Organización Mundial de la Salud dijo que se necesita un control extremo durante el proceso en que los países comiencen a salir del confinamiento a fin de evitar una segunda ola de infecciones. Y las recomendaciones a los países que ya se embarcan en abrir es bajar esa tasa de positividad, de la cual yo me he concentrado mucho, a 10 o 12% de forma continua. En nuestro país no contamos con ese porcentaje. Fíjense en la gráfica en pantalla, la tasa fluctúa de 17% el lunes pasado a 26% el martes, luego 17 por 2 días, 19 y 16, que se pudiera decir fueron 4 días en que se mantuvo más o menos, pero el boletín dado a conocer hoy, que lo ven a la derecha de su pantalla, da un aumento a 22%, y el promedio de las últimas 4 semanas, según el ministerio, es de un 21%, unos 10 puntos por encima de lo recomendado por la OMS. ¿Podríamos aumentar los casos en los próximos días si no tenemos esa debida cautela? ¿Y qué aumento debería disparar las alertas, doctor Báez? Sí, bueno, hay una combinación de factores en lo que menciona ahora mismo. La posición de la OMS y la OPS es muy importante. Obviamente son instituciones que se dedican a velar por el mejor rendimiento y los mejores resultados de la salud pública a nivel mundial. Pero hay que hablar de que de la misma forma que el cuerpo humano no es solamente corazón, o no es solamente cerebro, o no es solamente hígado, una nación no es solamente salud pública. Hay que ver la totalidad de la nación, hay que entender los elementos económicos, hay que entender los elementos sociales, hay que entender los elementos políticos y sopesar el bienestar de la salud pública dentro del contexto de la totalidad que representa esa nación. Yo entiendo también que nuestros números todavía están algo sesgados por un tema de sesgo de preselección. Todavía hay un porcentaje grande de los números de PCR que se asocian a hacer pruebas a pacientes que están hospitalizados y pacientes que están enfermos. Todavía los estudios comunitarios de vigilancia comunitaria faltan. Y eso, déjame decir, nosotros tenemos evidencia de más de 28,000 pruebas rápidas que hemos desplegado en la comunidad y estamos evidenciando una positividad de un 6% en los números comunitarios. Tenemos evidencia también de estudios que se han hecho a nivel de empresas privadas que están evidenciando una positividad de un 3%. Entonces, los números que se reporta a salud pública hay que verlo de la perspectiva que representa salud pública. Son números que hablan de la totalidad de la nación y que también representan un volumen grande asociado a los pacientes que tienen síntomas, que están hospitalizados y demás. Entonces, de esa forma, yo creo que si hay algo bueno
que va a pasar con este tema de rearranque, este tema de escalar, es que vamos a democratizar las pruebas, empoderar a las empresas para que hagan pruebas que representan mejor el perfil comunitario, y ese empoderamiento va a llegar a la base de datos central, que nos va a permitir un pulso dinámico y más voluminoso de cuál es la situación epidemiológica a nivel comunitario. Lo otro que vale la pena mencionar es que, como de la misma forma que el presidente habla de una apertura sectorial faseada, lo otro que hemos determinado también es que la interpretación del impacto epidemiológico hay que hacerlo también a nivel local. Que hay un tema de que los volúmenes de positividad nacional están afectados por un volumen asociado al Gran Santo Domingo, con una intervención que apenas se acabó el día de ayer. Si sacamos el Gran Santo Domingo de los números y vemos la casuística a nivel de provincias, 12 de las 15 provincias que presentan el mayor número de casos ya se han presentado en meseta y ya están indicando una desaceleración. O sea que todo eso lo que indica es que la apreciación de la dinámica viral, el comportamiento viral desde una perspectiva epidemiológica, hay que verlo en el terreno local, hay que interpretarlo en el terreno local, y hay que interpretar esa data desde una perspectiva no solamente del sistema hospitalario, sino del pulso epidemiológico comunitario. Y hay data que sugiere otros números diferentes a lo que mencionas, Alicia. Gracias, doctor Báez. Bueno, ya teníamos a Bernardo y volvimos a perderlo. Definitivamente la tecnología no está cooperando con nosotros, pero me voy a quedar con el doctor Báez un momentico, porque tampoco, usted mencionaba las pruebas, pero el número de pruebas necesarias para conocer la magnitud real del contagio. En el discurso del presidente del 20 de abril, él dijo que a partir de la semana próxima, de ese momento, llegarían a 2.000 diarias. Esa meta no se ha podido cumplir. En las últimas 3 semanas el promedio es de 1.464 y si tomamos solo la última semana aumentó a 1.524. O sea, no hemos sobrepasado las 2.000 diarias solo en 4 ocasiones en los últimos 9 días. ¿Qué tan lejos estamos del aumento de pruebas PCR a 7 u 8.000 por cada millón de habitantes, como sugiere la OPS? ¿Y qué tan importante es para nuestra realidad en la actualidad? Bueno, la llave del entendimiento de ese comportamiento epidemiológico son las pruebas. Hay que entender que tenemos diferentes tipos de pruebas: pruebas PCR, pruebas rápidas IgG-IgM, pruebas serológicas avanzadas, que son IgG, IgM, pero no rápidas. Eso es otro instrumento que estamos desplegando para entender esa inmunidad, esa serología, y se va a utilizar ahora con el tema del rearranque. Y también hay que entender que hemos adquirido pruebas point of care, que son como PCR rápidas que se pueden desplegar a nivel de empresas y se pueden desplegar a nivel de hospitales. Ya hay un gran número de esas que estamos desplegando en las diferentes comunidades. Sí es importante el aumento de pruebas. Sí se está trabajando diligentemente para lograr ese aumento con diferentes métodos. Y sí hay retos importantes asociados a que esta pandemia global afecta a líneas de suministro, afecta a líneas logísticas, y la demanda es mundial. Lo mismo que quiere República Dominicana, lo quiere México, lo quiere Colombia, lo quiere Costa Rica, lo quiere el mundo entero. Eso ha creado una disrupción en los procesos normales logísticos y de adquisición de reactivos y equipo médico, incluyendo las pruebas. Pero si te fijas, hay un tema de esta semana. Se ha trabajado de una forma contundente el aumento del número de pruebas. Hoy sí hubo un reporte que no representa completamente las pruebas que se realizaron antes del corte. Creo que mañana va a haber una aclaración, pero sí podemos ver que en muchos días de esta semana sí hemos llegado a 2.000, 2.300, más de 2.000. Y estamos trabajando poco a poco en eso. Se ha aumentado la capacidad del laboratorio nacional, se ha aumentado la capacidad de laboratorios privados, se han validado sistemas de pruebas rápidas, pero quiero dejar este concepto, esta idea, con el tema de que creo firmemente que con el rearranque económico y la democratización de las pruebas, empoderando a las empresas, vamos a lograr un aumento sustancial del número de pruebas que nos va a permitir entender mejor ese perfil. Ese elemento es clave, porque cuando hablamos de
hacer esta apertura o este rearranque de una forma inteligente, esa parte inteligente es hablar de medidas preventivas y continuar medidas preventivas, cambiar un poquito la semántica y ya no hablar de quédate en tu casa, pero hablar de cuídate en casa y cuídate en el trabajo, o seguro en casa, seguro en el trabajo. Y también hablar de que parte de este tema, de esos protocolos, como bien lo mencionó el señor presidente, está diferentes instrumentos a nivel de la empresa para esa seguridad del empleado, incluyendo el despliegue de pruebas e incluyendo el famoso contact tracing, donde vamos a poder entender esa cadena de contacto de pacientes positivos que nos va a permitir hacer intervenciones más inteligentes. Doctor Núñez, el Gran Santo Domingo cuenta con más o menos el 45-50% de los casos acumulados y ya el ministro de Salud advirtió que los operativos continuarán. Aquí en la capital durante las últimas 4 semanas se ha respetado poco la cuarentena durante el día, por lo menos. Hemos sido testigos del tránsito y el aumento de la movilidad en las calles. Hoy imágenes captadas en el malecón muestran que estaba lleno con tapones y personas inclusive sin máscaras porque lo vimos personalmente, o sea, me mandaron las imágenes, personas inclusive hasta bebiendo allá, que no hay nada malo con la bebida, pero se va saliendo fuera de control. ¿Cómo nos podemos preparar para un aumento de casos que pudiera agravar la situación, como ha pasado en otros lugares? Ha pasado en Chile, que reabrieron y entonces tuvieron que cerrar. ¿Qué tenemos que hacer para evitar algo así? Bueno, yo creo que tanto algunas de las cosas que el presidente mencionó como algunas de las cosas que Alejandro mencionó nos van a ayudar a tener un mejor seguimiento, detección de estos casos, no solamente a nivel privado y personal, pero a nivel también de las empresas. Pero igual como mencionaba el doctor Báez, cuando tú tienes una sociedad democrática, como es la mayoría de Occidente, hay una serie de factores que tienen que ser considerados al mismo tiempo. Entonces, eso que tú mencionas, de que la población ya se ha ido a la calle y la población ya ha comenzado a circular más de lo que se esperaba, yo creo que eso era algo previsible, eso era algo que se veía venir, porque llega un momento en que las medidas estimulan, si no eres cuidadoso, la desobediencia civil. Entonces, entre los factores, ¿verdad?, que el doctor Báez mencionaba, está el factor económico, el factor salud, está también el factor de democracia, sistema democrático versus lo que China hizo, ¿verdad?, donde se cerró todo y ahí hubo gente que se les soldaron las puertas, incluso en algunas de las casas. La desobediencia civil que puede ocurrir. Hoy mismo yo escuchaba un reporte de Alemania, que la gente en Alemania comenzó a hacer exactamente la misma cosa, a pensar que por un lado, este no es el monstruo que creíamos que era. Hay mucha gente que ha muerto, pero estamos entendiendo mejor la mortalidad. Y cuando tú tienes una mortalidad por debajo del 1% y tienes una mortalidad del flu que es 0.1%, tú comienzas a ver que se te agrupó mucha gente de repente que no podías manejar hábilmente, pero que llega otro momento en que ya tú estás preparado y realmente la mortalidad de esto no es tan monstruosa como para encerrar una sociedad, evitarle que se siga siendo productiva y que pueda vivir con esto. Entonces, esa población, aparte de todo lo que el doctor Báez mencionaba, ¿qué necesitamos hacer? Seguirla educando en términos de qué ella puede hacer y debe hacer para protegerse mientras continúa su tren productivo. El mejor paciente es el paciente educado, mientras mejor informado está. Y algo vital que yo conversaba contigo, Alicia, hace poco por teléfono, la necesidad de ser honesto y transparente acerca de números, de mortalidad, de lo que va a pasar, para que la gente tenga credibilidad en lo que le está diciendo. Y cuando tú le digas, ponte una mascarilla, se la ponga, porque tiene credibilidad en ti. Entonces yo creo que tenemos que trabajar en una campaña también de levantar la credibilidad y que nosotros podamos todos hablar un lenguaje por lo menos similar. Que lo que el doctor Báez está diciendo sea similar a lo que yo pueda decir, sea similar a lo que autoridades de salud pública puedan decir, porque eso levanta la credibilidad de la sociedad y entonces esa sociedad puede ser más obediente a las directrices que recibe. Ha habido tanta información, mala información, uso de la información, abuso de la información muy rápida que no supo ser digerida apropiadamente, estadística tirada contra una población que realmente no sabe de estadísticas y todo eso creó este pánico y tenemos como que desenredar esa madeja ahora
y ayudarle a ver a la gente los hilos por separado. Y eso es parte de la educación que tenemos que hacer. Bueno, como no podíamos tener a Bernardo vía Skype, pues lo llamamos vía telefónica porque su reacción ante las medidas económicas anunciadas por el presidente Medina son muy importantes. Su análisis, Bernardo, ¿qué te parecieron las medidas anunciadas por el mandatario? Mira, el hacer una apertura por etapas es lo correcto. Se ve que el presidente ha estado siguiendo las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana, es lo correcto. Él mismo advirtió del peligro de que pase aquí lo que ha estado pasando en Chile y otros países, de que a medida que la gente se junta, pues aumenta la cantidad de personas afectadas por el virus. Pero hay dos aspectos muy importantes que hay que tratar. Uno, económico. Él está hablando de otro mes más en el cual el gobierno paga el grueso de la nómina del sector privado en las empresas formales, un mes más de todos estos programas de darle comida a la gente, aumentó los programas, es decir, todo eso implica, PATI y todas esas cosas, implica una serie de gastos adicionales en un momento en que el gobierno no tiene recursos para eso. Y hay un aspecto político muy importante. La segunda etapa comienza el 2 de junio, es decir, un mes antes de las elecciones. Y ahí todavía en esa segunda etapa está prohibido el caravaneo y los mítines políticos. Entonces, ¿cuándo va a ser? No lo mencionó, la tercera o cuarta etapa que se permiten los mítines políticos. Estamos hablando de una semana solamente antes de las elecciones para mítines políticos. ¿Y a quién conviene más eso políticamente? ¿A la oposición o al candidato del gobierno? Eso es lo que se va a discutir más. ¿Cuándo es que vamos a tener la campaña electoral más breve en la historia tal vez del mundo? Pero las implicaciones económicas son complejas. Cada día el gobierno se mete más en asuntos que no debe meterse. Por ejemplo, consiguió un listado de la gente que le debe dinero a un banco. Entonces a esa gente le va a dar 5,000 pesos. Bueno, pero ese listado es una cosa privada, no debe por qué hacerse pública y beneficia a esa institución financiera y no a otras. Es decir, cada día, uno de los problemas de la pandemia y a nivel mundial es que cada día el Estado se mete más en asuntos y una vez que termina la pandemia se hace difícil echar para atrás, se hace difícil que estos programas vayan desapareciendo. Pues gracias, Bernardo. Nos queda, creo que, 1 minuto de tiempo. Te quería preguntar sobre las elecciones porque hay 49 días para esas elecciones pautadas para el 5 de julio. La politóloga Rosario Espinal ha señalado 3 puntos muy importantes. Los empleados que trabajarán en los comicios, la Junta debe buscarlos muy cuidadosamente porque deben ser personas de menos de 60 años para reducir el riesgo. Las aulas en las escuelas y los locales deben tener suficiente espacio para evitar esos contagios. ¿Y cómo dar la seguridad para que no haya una abstención alta? ¿Coincides con todo eso brevemente? Sí, esa es la gran preocupación. ¿Cómo, con lo poco que le pagan a los voluntarios que presiden las mesas, cómo conseguir que vayan a pasarse un día entero presidiendo esas mesas con el peligro de que sean afectados por el virus? Y también el votante, ¿por qué va a ir a votar si hay el peligro del virus? Y cómo se va a reflejar eso en abstención, y si hay mucha abstención y nada más hubo, digamos, 10 días para hacer campaña, el que perdió va a decir que no fueron unas elecciones correctas. Todavía nos esperan semanas difíciles. Gracias, Bernardo, por tu análisis, aunque fue ahí atropellado y al final, pero por lo menos pudimos contar con tu opinión. También quiero agradecer la presencia del doctor Alejandro Báez, que estuvo con nosotros, y también, por supuesto, nuestro querido doctor Núñez, Miguel Núñez, que siempre también con su disponibilidad está con nosotros. A todos ustedes, encarecidamente las gracias por participar de este análisis del discurso del presidente Medina. Y a ustedes en sus hogares, gracias por acompañarnos. Mañana continúa el análisis, por supuesto, comenzando tempranito en El Despertador a las 8 de la mañana. Gracias.
a Dios porque por lo menos me dio la oportunidad de luchar con él. Con la pandemia, esta guerrera cuenta que aunque se ve obligada a agotar turnos de más de 8 horas, siente la satisfacción de colaborar desde su área con la preservación de la salud de quienes asisten a la clínica. Sara Vallejo, Noticias SIN. Claro, presentó. Abuela, yo te escribí una carta, ¿te la puedo leer? Claro. Pasé de verte todos los días a verte una sola vez a la semana. Y de lejito. Me haces mucha falta. Pero por cuidarte haría lo que sea. Tuviste que aprender que podíamos vernos con las llamadas para poder darnos los buenos días. Tranquila. Yo estoy para que preguntes todo lo que quieras. Abuela de mi vida, ¿cuántas veces te he dicho que te quiero? Probablemente no las suficientes. Te quiero, te quiero, te quiero, abuela. Ay, mi amor, un abrazo, 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 te amo, te amo. Yo también, abuela, ya. Ella siempre está en el mejor de los lugares, tu corazón. Felicidades, mamá.